Héctor Amariz Rodríguez. ¿Qué ha pasado allá en Barranquilla, Oscar, con ese tsunami que cayó con la carta de Héctor Amariz? Que si quieren pues, Camila, la publicamos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo para que los oyentes la vean. Obviamente que fue registrado el hecho, fue registrado en las noticias de los medios de comunicación, pero yo creo que más allá del registro, Camila, lo que hubo fue comentarios, porque este es un personaje conocido en Barranquilla, sobre todo en la primera administración de Alex Char, y pues anunció muchas cosas y la gente está como a la expectativa de, como ocurre siempre, Camila, qué tanto de lo que se anuncia, que se dice, aunque sea una bomba, informativamente hablando, puede probarse, puede sustentarse, puede decirse en estrados judiciales. De tal manera que lo que ha habido es comentarios en los sitios, en algunos corrillos y cubrimiento informativo en algunos medios de comunicación. Pero no más que eso, Camila. La persona que estamos viendo ahí en pantalla, quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, es el oso Yogi, ahí al lado del alcalde de Barranquilla, Alex Char, en un avión primera clase. Esa es primera clase. Viajando internacional. Esa es Avianca primera clase. Esa Avianca primera clase, viajando internacional, porque eso ya en vuelos nacionales no se ve, a no ser que en esa época, que Avianca era otra cosa, viajaban en ese tipo de aviones Bogotá-Barranquilla, puede ser. Esa tan cómoda que usted, si la extiende, queda como en una cama, no. No, ese es vuelo internacional. Bueno, ese que yo no lo había visto, por eso lo quería compartir con los oyentes a través de nuestro canal de YouTube, es el oso Yogi o Héctor Amariz. Pero como yo estoy perdida en esta historia, creo que pues no hay mujer y periodista que conozca más exactamente de cómo ha funcionado la política en Barranquilla que Laura Ardila, que de hecho publicó un libro que se llama La Costa Nostra. Y creo que ahí en ese libro pues se trata mucho el tema también del señor Amariz, del oso Yogi, que hoy desde los Estados Unidos pues manda una carta diciendo que va a colaborar en absolutamente todo lo que sabe sobre los escándalos que se han vivido de corrupción en la administración del actual alcalde Alex Char. Así que, Laura, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Hola Camila, gracias a ti por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Bueno, a mí explíqueme como para dummies, porque yo no tengo ni idea. Este señor Héctor Amariz que manda esta carta y que se le conoce como el oso Yogi, ¿quién era y por qué era importante en la administración del actual alcalde de Barranquilla, Alex Char? Claro, Camila, este es un personaje que fue funcionario público en la primera administración de Alex Char. Alex Char lleva 3 alcaldías, está en su tercera alcaldía en este momento, pero en esa primera alcaldía digamos que no tuvo gran protagonismo. Realmente él se hace más conocido en la segunda alcaldía de Alex Char, en ese segundo tiempo, en el que además los Char empiezan de una manera muy contundente a buscar aliados en otras regiones. En esa época estaban ayudando a fortalecer la campaña presidencial de vicepresidencial, digamos, de Germán Vargas Lleras, la reelección de Santos, estaban moviéndose mucho en la política nacional y localmente se empezó a comentar mucho sobre el poder de este personaje que aparecía con el alcalde Alex Char en todos lados en los que le gusta estar al alcalde Char, que como se sabe es muy fiestero, entonces lo ven en conciertos, lo ven en rumba y siempre está con él, y no solo él, también otro personaje llamado muy clave en esta historia que se llama Javier Torres Vergara, que es hijo de un gran contratista de Barranquilla. Eran como los 3 amigos que veían todo el tiempo y luego esos comentarios empezaron a aumentar de tono cuando se supo que realmente Héctor Amariz era básicamente la llave para entrar al alcalde. Funcionarios de él y funcionarios en Bogotá, esos son datos de reportería que están en mi libro, accedían muchas veces al alcalde escribiéndole primero a Héctor Amariz. O sea, ese era el nivel de poder que tenía este personaje sin ser nunca funcionario de esa administración. Él nunca fue funcionario de la administración, o sea, era de la segunda administración no, en la primera administración sí fue gerente del Foro Hídrico, de una entidad que se llama el Foro Hídrico. En esa administración lo que se decía era que era una suerte pues de acompañante, de mucha gente usaba el término cargamaletas del alcalde. En las fiestas le servía el trago, pero también, como te digo, el funcionario que necesitaba acceder o una persona que necesitara acceder al alcalde muchas veces acudía primero a Héctor Amariz, a quien apodaban desde ese momento el oso Yogi. Pero Laura, esta es como
Sí. Laura, no entiendo entonces, ya entiendo el personaje, usted nos describe quién es ese señor, el oso Yogi, Héctor Amariz, que manda esta carta. No sé si usted tenga esta respuesta, pero ¿por qué mandará esta carta en estos momentos desde los Estados Unidos diciéndole a la opinión pública que va a colaborar en los casos de la AAA, en el tema de Aida Merlano? Son como 5 casos que él dijo que va a colaborar. Con las tiendas Olímpica. ¿Algo del Junior también dijo o no? Y el caso Aira. Y el caso Aira. ¿Por qué este señor y este personaje manda esta carta en estos momentos? Y además una carta que también valga la pena decirlo, pues publica primero los medios públicos de televisión RTBC. Claro, Camila, lo que ocurre es, digamos, lo que se conocía era eso, ¿no? Que era un personaje poderoso que siempre estaba con el alcalde. Luego empiezan a sonar una cantidad de cuestionamientos alrededor de este personaje cuando la Fiscalía empieza a investigar en Colombia el escándalo de la AAA, de la empresa mixta de servicios públicos de Barranquilla. En ese momento la alcaldía empezó a investigar un desfalco de más de 300 mil millones de pesos, pero ese monto, digamos, ha pasado largo. Esa fue la cifra que en ese momento, en esos inicios, la Fiscalía usó, y se supo en esa investigación que una empresa llamada IARCO, que en ese momento pertenecía al señor Héctor Amariz y a su esposa, había participado en el desfalco a la AAA, que consistió básicamente en empresas que le cobraban a la AAA, a esa empresa, por servicios que cobraban pero que nunca prestaban, digamos, de esa manera sacaban la plata. En el camino de esa investigación hubo declaraciones judiciales que aseguraron que un señor apellido Amariz, fue lo que se aseguró en ese momento, que un señor apellido Amariz sacaba de la AAA maletas con plata, digamos, esos son documentos, esos no son versiones, no son comentarios de esquina, son documentos judiciales que existen. E incluso hay una condena al padre del señor Héctor Amariz, un señor que se llamaba Héctor Amariz Piñeres, ya fallecido. Él fue diputado del liberalismo hacía muchísimos años. El señor aparecía como representante legal de la empresa IARCO. La empresa que te comento era el señor Héctor Amariz Rodríguez, del oso Yogi. Pero a quien terminaron condenando por este desfalco fue al señor Héctor Amariz Piñeres, al papá. Entonces, cuando empiezan a aumentar de tono los cuestionamientos alrededor de este personaje, pues ya se le deja de ver alrededor del alcalde, y ahí sí lo que empieza a comentar es gente muy cercana, fuentes que coinciden en sus versiones y que tienen cómo saberlo. Dicen que lo mandan a Estados Unidos, que lo mandan por fuera para bajarle el nivel al escándalo, pero empieza uno a intuir como periodista, incluso cualquier ciudadano, pues que se trata de un personaje que tiene cómo saber de lo que está hablando. Dicho sea de paso, Camila, este personaje en ese momento también era un personaje muy cercano a la relación que el alcalde tenía con Aida Merlano, una relación personal que no nos interesaría periodísticamente si no fuera porque ayuda a entender muchísimo el entramado del poder y de la corrupción que la misma Aida Merlano ha denunciado y por el cual ella ya está condenada. Laura, casi todo lo que usted pues ha contado y la materia del contenido de esta carta tiene que ver con colaborar con la justicia colombiana y con casos dentro de Colombia, pero pues yo he visto reportes de algunos medios mexicanos en los que hablan que este señor Amariz sería un colaborador de la justicia de los Estados Unidos porque él aparentemente sería como el puente o la articulación entre el cartel de Sinaloa y políticos colombianos, en especial de Barranquilla. ¿Usted qué sabe de eso? Pues lo que sé es un señalamiento sin duda muy grave y muy escandaloso, porque además menciona pues las tiendas olímpicas, todos lo sabemos, es la empresa insigne pues de ese emporio empresarial de los Char, la menciona en lavado de activos y digamos la justicia colombiana, no hay ningún documento que aterrice esas sospechas alrededor del tema del lavado de activos en Barranquilla, pero sí existen estos informes periodísticos que tú señalas que prenden las alertas. Efectivamente, esa es una versión que se está dando, que este señor está en Estados Unidos como informante, como colaborador, y que por eso está ofreciendo a la Fiscalía de Colombia toda esta información. Yo creo que lo que viene en ese tema del lavado es esperar a ver si él aporta las pruebas
pues suficientes. Sin embargo, sí hay cosas que uno de contexto que uno puede analizar de unos años para acá, tanto la Defensoría del Pueblo como en sus alertas tempranas, como la Fiscalía en investigaciones que ha empezado a abrir, e incluso en capturas que ya ha hecho, están alertando y advirtiendo sobre cómo en la ciudad de Barranquilla en los últimos años se han dado condiciones muy propicias para el lavado de activos. Eso es un tema bastante preocupante, del cual pues no hay un debate nacional y ni siquiera hay un debate local, pero es un tema que se evidencia no solo en estas informaciones y en estos anuncios de estas entidades investigadoras, sino también en todo el asunto de la seguridad y de las altas cifras de homicidios y de esta presencia de bandas criminales locales y también de organizaciones y de carteles transnacionales que ya están las mismas autoridades advirtiendo que hacen presencia en Barranquilla, que son el cartel de Sinaloa, el cartel de los Balcanes y el Tren de Arauco. Laura, pareciera que ahora el ambiente político en Barranquilla está muy movido. Usted menciona el tema de seguridad, que esto está también haciendo sonar una posibilidad de revocatoria del mandato que la está moviendo el señor Samuel Cherasi ahí contra el alcalde Char. ¿Por qué se está dando esto ahora? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué este señor Amariz se voltea y dice voy a ir a decir todo lo que sé sobre lo que pasó en Barranquilla durante el tiempo en el que yo estuve allá con el señor Char? ¿Qué pasa? ¿Por qué se voltea? Yo no conozco, no he tenido la oportunidad, me encantaría poder hablar con el señor Amariz, no conozco las motivaciones de su anuncio, pero pues años cubriendo estos temas y cómo funciona la corrupción siempre estalla por el lado de la persona a la que le queda mal, ¿no? Recordemos, para no irnos tan lejos, lo que pasó con Aida Merlano. Aida Merlano empieza a declarar en contra de los Char cuando se siente traicionada por ellos, cuando siente que no la ayudaron. Ella incluso, digamos, en todo este tema de la fuga, ella mantuvo una conversación con ellos y al final termina haciendo todas estas declaraciones y así hay muchos casos más que evidencian que pues así funciona la corrupción. Entonces uno acá podría intuir que algo habrá pasado en la relación entre este personaje y sus otrora muy cercanos aliados, los Char, para que él hable. Pero más allá de eso, quisiera señalar que me parece que es un testigo que se suma, como Aida Merlano, a esas voces y también a investigaciones que han hecho muchísimos periodistas en Colombia, o no muchísimos, varios periodistas en Colombia, y que están señalando hace rato que en Barranquilla está pasando algo de lo que tenemos que hablar, ¿no? Barranquilla es mucho más que las cosas buenas que tiene, que son muchísimas, pero también hay que hablar de lo que está pasando alrededor del poder en la ciudad. Sí. Laura, le pregunto por el momento, ¿por qué las circunstancias ahora hacen que circule este tipo de versiones y además este tipo de declaraciones, como la declaración del señor Amariz? ¿Es una motivación política, es una motivación electoral, es una motivación económica? Laura, usted le conoce muy bien el pulso a la ciudad. ¿Qué cree que está pasando? Pues yo creo que es decir, a mí me cuesta pensar que el señor Amariz está en alguna campaña política o está ayudando a alguien o está ayudando a Petro o está ayudando a Samuel Cherasi a hacer campaña o a desviar el foco de atención de lo que pasa en el país. O sea, yo creería que este es un pronunciamiento hasta ahora, parece genuino en el sentido de que existe, de que él no lo ha salido a negar y que es algo que se dio. Por supuesto, coincide con un momento en el que el país está concentrado en asuntos del gobierno nacional, en el que ya se están moviendo precandidatos en Barranquilla, y uno puede hacer pues esa lectura. Sí, seguramente habrá quien con intención política se aproveche pues de esto, pero yo creo que eso no minimiza la gravedad de lo que está anunciando este personaje. Y quisiera destacarles algo que han mencionado muchísimo los puntos sobre los que él anuncia que va a hablar, ¿no? Y Arco, el defalco a la AAA, la corrupción electoral con Aida Merlano, el tema de las supertiendas olímpicas, pero ojo que también está el señor Héctor Amariz diciendo que va a hablar de los presuntos entramados de corrupción que según él lidera Alex Char, y menciona ahí a directores de su partido político. El partido político de Alex Char es Cambio Radical desde hace muchos años. Es una casa en donde los Char han podido entregar avales a personas cuestionadas sin que hasta el momento haya habido ningún tipo de responsabilidad política por parte de ellos ni por parte de nadie. Yo también
me pregunto, pues, ¿qué dirán los señores de Cambio Radical de lo que está anunciando este personaje que dice que va a hablar de corrupción de directores del partido de Alex Char? Laura, y justo por eso le pregunto, porque usted en su libro menciona todo el tema de clientelismo, pero también hace una especie de árbol genealógico de dónde vienen los Char y por qué esos lazos de amistad y familiares pues han generado todo lo que usted describe en su libro. ¿Usted cree que esto que está sucediendo ahora, si se da este testimonio del señor Amariz, podría hacerle daño realmente al clan Char? No, ya no digo al alcalde, al clan Char, como usted lo menciona en su libro. Sí, pues digamos, las consecuencias de lo que ocurra en este caso, pues tendrán que ver, por supuesto, con digamos, con el tipo de pruebas que se den, con cómo vayan causando este tema, pues la justicia, si se abre un proceso o no. Alrededor de los Char ha habido desde hace muchísimos años una cantidad de sospechas, una cantidad de hechos probados, pero que no se aterrizan en procesos judiciales y políticamente, digamos, al menos en términos electorales, tampoco han tenido gran consecuencia. Sí es cierto que ellos en las pasadas elecciones a Congreso bajaron el número de congresistas, también perdieron algunas alcaldías en el Atlántico, se siente un ambiente de más veeduría en la ciudad y más gente como con más conciencia, al menos uno siente eso, pues de manera como muy anecdótica, pero pues hasta ahora ellos no han tenido consecuencias en lo electoral. Entonces eso de el fin del clan Char, pues me parece que pues es impredecible, habrá que ver qué pasa con el tema judicial, como les digo. Pues es Laura Ardila, periodista y autora de La Costa Nostra, una de las más grandes investigadoras sobre la clase política en Barranquilla, y que yo creo que era la mejor persona para explicarnos esto del oso Yogi, el señor Amariz, y el impacto que puede tener esa comunicación que entregó desde los Estados Unidos. Laura, mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo.